Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora esta última lección ya del curso de metafísica de este semestre. Como ustedes saben, desgraciadamente el tiempo es bastante exiguo en un semestre para, en fin, para todo lo que uno quisiera, pero corresponde ya hoy día que terminemos las lecciones de este semestre. Eh, y, lo que, y para lo que teníamos planeado, la idea es que hoy día hablemos sobre eh, algunas cuestiones, por lo menos, sobre problemas sobre persistencia del tiempo, que es lo que estábamos considerando en la última lección. Ustedes recordarán que estuve comentando yo acerca de el impacto que ha tenido la meteorología en las discusiones acerca de la persistencia del tiempo. No, ahora, no solamente en esto, sino que en una serie de áreas en metafísica en donde ustedes tienen que tratar de alguna u otra manera acerca de, por decirlo así, colecciones de cosas o totalidades de cosas. La meteorología ha resultado un recurso muy útil. Para colocarles un ejemplo también en donde este tipo de consideraciones que en principio pueden parecer como súper abstrusas o súper técnicas ha sido importante. Si ustedes piensan en el mundo, por ejemplo, como un conjunto, o sea, como una entidad de aquellas de las que trata teoría de conjunto, se genera una contradicción. O sea, había una serie de filósofos que, si yo, a los años 70, 80, ustedes pueden rastrear un conjunto de trabajo en donde hay unos filósofos que decían que la idea de mundo era contradictoria, ¿no? eh, no por las razones que da Kant, la crítica de la razón pura, sino que por razones de teoría conjunta. Bueno, si uno concibe el mundo como una fusión biológica de todo, no hay ningún problema, ¿no? O sea, esos problemas que ustedes tienen ahí, aquí desaparecen, ¿no? O sea, esto es para colocarles un ejemplo simplemente de áreas en donde la introducción de los recursos conceptuales que permite la meteorología permite considerar ciertos problemas filosóficos eh, de una manera que es menos problemática que usando otros recursos, como es teoría de conjuntos. O sea, teoría de conjuntos, por supuesto, inicialmente fue introducida como una teoría que pretendía ser súper neutral respecto de cualquier tipo de presupuesto, pero claro, no es tan neutral, ¿no? Y por eso fue necesario axiomatizarla e introducir, en fin, cierto tipo de restricciones. Lo que estábamos comentando de menología era, yo quería explicarles algunos puntos centrales acerca de cuáles son los supuestos por los cuales depende. Tenemos una relación, que es la relación de ser parte propia de entrada, ¿no? O sea, la parte que propiamente es aquello que es una parte que es menor que el todo, ¿eh? La relación de ser una parte de, que es irreflexiva, que es asimétrica, que es transitiva. Tenemos el principio según el cual para cualesquiera entidades que uno postule existe la fusión o suma mereológica de esas entidades, o sea, el todo que está constituido exactamente por esas entidades como partes y ninguna otra, y también el principio según el cual, que se denomina a veces unicidad de composición, que cuando se trata de sumas o fusiones merológicas, lo único que es importante para la existencia y para la identidad de una fusión merológica son cuáles son sus partes. No tiene ninguna importancia cuando se trata de fusiones merológicas. Por supuesto, si estamos hablando de otras cosas, esto claramente tiene importancia, pero cuando se trata de fusiones merológicas, lo único que es importante son cuáles son sus partes, ¿no? Ahora, hay ciertas cosas que se siguen de esto, a ver, creo que no ha aparecido esto muy directamente, pero las fusiones merológicas también son ontológicamente dependientes de sus partes. O sea, una fusión merológica que tiene como partes propias A y B, lo que quiera que sea esa entidad, como pueden ser objetos, pueden ser eventos, pueden ser universales, pueden ser, en fin, tiene como partes A y B, depende ontológicamente de A y B. ¿Por qué? Porque si A no existiese o B no existiese, si alguna de sus partes no existiesen, el todo no existiría. ¿Verdad? El todo tiene su identidad definida por cuáles son sus partes, exactamente cuáles son sus partes. Si una de esas partes no existe, el todo no existe. También vale que una fusión merológica está fundada en sus partes.
O sea, lo único que se requiere para garantizar la existencia de una fusión merológica es la existencia de sus partes. O sea, claro, si ustedes quieren la existencia de sus partes más el axioma o los axiomas de merología estándar según el cual para cualquier objeto existe la fusión merológica de esos objetos. Y estábamos conversando algunas definiciones de nociones que también son frecuentes en merología. Uno tiene una noción más débil que la noción de ser una parte propia, que es esta idea propiamente de la parte que es más chica que el todo, que es una parte que es tan más chica o idéntica al todo. Esto se llama una parte impropia. ¿Bien? Y se puede definir así. Aquí lo que tenemos, esto sería, por decirlo de la manera, de enunciar que X es una parte impropia de Y, y se define como que X es una parte propia de Y. Acuérdense que esta barrita aquí es la que indica que esto es parte propia, o X es idéntica a Y. Bien, es una relación que es reflexiva, porque todo es idéntico consigo mismo, por tanto toda cosa es una parte impropia de sí misma, es antisimétrica, porque si X es parte impropia de Y, e Y es parte impropia de X, entonces X tiene que ser idéntico con Y. Y otras nociones importantes es la noción de sobrelapamiento. ¿Qué significa el sobrelapamiento? Es compartir alguna parte impropia. ¿Ya? Eh, por supuesto, si tenemos dos objetos que son diferentes entre sí y comparten alguna parte propia, trivialmente también van a compartir una parte impropia, porque toda parte propia es automáticamente una parte impropia. Cuentan como entidades sobrelapadas, ¿no? Si tenemos una entidad que comparte una parte consigo mismo, porque una parte impropia que es sigo mismo, entonces también trivialmente cuenta como sobrelapada consigo mismo, ¿no? La noción de ser disjunto de es simplemente la negación de estar sobrelapado. O sea, dos cosas que están disjuntas son cosas que no comparten ninguna parte entre sí. Y una vez que tenemos esas nociones, podemos precisar un poco más esta idea de suma merológica o fusión merológica. La diferencia entre suma y fusión, aunque muchas veces los filósofos la ocupan de manera intercambiable, o sea, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Por comodidad, digamos, ¿no? Pero hay una diferencia entre ellas, ¿no? La suma de ciertas entidades es una operación que solamente está definida para un número finito de entidades. O sea, ustedes pueden sumar dos entidades y a esa suma ustedes le pueden sumar una tercera entidad y a esa suma ustedes le pueden sumar una cuarta entidad y así sin que haya ninguna cota superior, ¿no? En cualquier caso, una suma es una operación que se puede aplicar reiteradamente sobre un número indeterminado de entidades, pero siempre tiene que ser un número finito, ¿no? Cuando queremos nosotros definir una operación de suma, pero ahora sobre una infinitud de partes, se habla de la fusión. Entonces es como la generalización al infinito de la noción de suma. ¿Bien? ¿Qué es lo que es la suma de X e Y? Bueno, es aquel único objeto, vamos a llamarlo Z, tal que para toda cosa, si esa cosa se sobrelapa, se sobrelapa con la suma, entonces eso se da sí solo sí, o bien se sobrelapa con X o bien se sobrelapa con Y. ¿Bien? O sea, esa es la suma, por decir así, es aquella entidad que incluye X e incluye Y. Por lo tanto, como incluye X e incluye Y, uno se va a sobrelapar con la suma de X a Y, si solo si uno se sobrelapa con X o se sobrelapa con Y, o eventualmente con los dos. La idea de fusión es una generalización de esta misma idea. Entonces, ¿cuál es la fusión de los Fs? Aquí digo los Fs porque pueden ser una infinitud de cosas que satisfacen cualquier condición. Puedo decir, no sé, ¿cuál es la fusión de todos los gatos? O ¿cuál es la fusión de lo que sea, ¿no? Es aquel único objeto al que, para cualquier cosa, esa cosa se sobrelapa con la fusión, perdón, que me salté, sí, solo sí, hay un objeto que es F y la entidad en cuestión se sobrelapa con un F. ¿De acuerdo? Al revés, si algo se sobrelapa con un F, se sobrelapa con esa fusión. Y de esa manera agrupamos, por decirlo así, a la fusión merológica de todos los objetos que son F, ¿no? Hay una noción que es como la dual de la noción de suma. De aquí se las introduzco, pero
filosóficamente tiene menos importancia, aunque formalmente es, por decirlo así, una noción que funciona como la inversa de la noción de suma, que se llama el producto de dos objetos. El producto merológico de dos objetos es aquel único objeto del que algo es una parte, si es que es una parte de X y es una parte de Y. O sea, para imaginárselo de alguna manera, si ustedes tienen conjuntos, por ejemplo, tenemos la unión de dos conjuntos, que incluye todos los objetos que son elementos de un conjunto y también son elementos, los que son elementos del segundo conjunto. Y ustedes tienen la intersección de dos conjuntos, que son aquellos, tiene como elementos aquellas cosas que son elementos del primer conjunto y simultáneamente son elementos del segundo conjunto. Bueno, cuando hablamos de sumas y de productos merológicos, hay que tener en cuenta que tenemos la misma idea. El producto, entonces, es un objeto, entre comillas, más chico que los objetos que están, por decirlo así, son productos, están unidos por esta operación de producto merológico. Lo que tenemos aquí es un enunciado de este principio de identidad que yo les había indicado, debido a que si poseen exactamente las mismas partes, son el mismo objeto. X es idéntico a Y si solo si para cualquier cosa, para cualquier Z, si Z es una parte impropia de X, eso vale si solo si Z es una parte impropia de Y. ¿Bien? O sea que lo único relevante son cuáles son sus partes. Y eso es lo que determina la identidad de una suma merológica. O sea, la merología estándar, tal como la estamos indicando, hay merologías no estándar, por cierto. O sea, merologías no estándar que pueden ser más débiles que esto que yo estoy presentando, o pueden introducir restricciones de distinto tipo, pero por lo menos este es un tipo de teoría bien conocida. ¿Y qué es lo que sucede? Y ahora volvemos con los temas de perduración, ¿no? Que, ¿Profe, disculpe? perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, ¿Gabriel? yo algo pequeño antes de que pasemos al siguiente punto, algo muy pequeño que Sí. a mí me quedó de la clase anterior la duda respecto a si este tipo de relación que se establece entre las entidades en la mereología es asimétrica y también es, ay, no me acuerdo qué decía después, pero Mira, me sorprendió el tema de, de que sea transitiva, porque eso, ¿ya? porque estuve investigando y también en teoría de conjuntos hay, bueno, no cacho mucho de mate, pero también en teoría de conjuntos hay como en relaciones transitivas, entonces ahí Y me claro que confunde la diferencia. la relación de ser un subconjunto sí es transitiva, pero la relación de ser un subconjunto se define en términos de pertenencia y la pertenencia no es transitiva. Ay, Entonces, si tú ves cuál es la noción básica o la noción primitiva en teoría de conjuntos que permite definir todas las restantes nociones, más las constantes lógicas, es la noción de pertenencia. Eso que hacer tú colocas con esa H, ¿no es cierto?, en teoría de conjuntos. Bueno, en mereología, la noción básica es la noción de ser parte de. Y esa noción es una noción que es transitiva, mientras la de teoría de conjuntos no lo es. Pero en teoría de conjuntos perfecto. tú sí tienes otras nociones que sí cumplen la condición de transitividad. ¿Bien? Ok, entonces Y claro, volvamos eso. ahora al tema de la perduración, ¿no? Entonces, la idea de los perdurantistas es que lo que nosotros suponemos ordinariamente como un objeto que persiste en el tiempo siendo el mismo, es realmente una fusión de partes temporales, ¿no? Esto es, tenemos una colección de objetos de vida muy corta, y el objeto completo, o lo que suponemos que es el objeto completo, es la suma de esos objetos, cada uno de los cuales es numéricamente distinto uno respecto del otro. Por decirlo así, si tengo yo el gato misifus a las 5 de la tarde no es la misma entidad que el gato misifus a las 6 de la tarde. Son entidades distintas que existen, por decirlo así, en tiempos diferentes y no se sobrelapan entre sí últimamente. El gato misifus completo, o nuestra intuición del gato misifus como una entidad que persiste en el tiempo, surge de sumar cada una de las entidades que existen en cada uno de los tiempos, ¿no? Noten ustedes, cosa que yo alcancé a comentarles la sesión pasada, que si uno supone el principio de sumas merológicas y restrictas,
que es el principio, un principio definitorio de la meteorología estándar. Vamos a tener objetos, o sea, fusiones meteorológicas que van a cumplir exactamente las mismas funciones de lo que nosotros intuimos como un objeto que endura. Si uno piensa, qué sé yo, en la vida completa, el lapso de la vida completa del gato misifus, bueno, aunque estemos equivocados en que el gato misifus existe idéntico en distintos instantes de tiempo, tenemos una entidad que, por decirlo así, es sustituto perfecto, ¿no? Cuando digo eso, que es un sustituto perfecto, es porque empíricamente no tenemos ninguna manera de discriminar uno respecto del otro, ¿no? Y ese sustituto perfecto es una fusión de exactamente las partes temporales que nosotros intuitivamente asociaríamos con el curso de la entera vida del gato misifus, ¿ya? Entonces, bueno, si ustedes quieren, eso es algo bueno, digamos, ¿no? O sea, eso indica que la teoría, la concepción perdurantista satisface o se adecua a nuestras intuiciones y es capaz de, por cada entidad que nosotros suponemos que es una entidad endurante, que existe idéntica en distintos tiempos, el perdurantista nos va a ofrecer una entidad que es su sustituto, que cumple aparentemente las mismas funciones, eh, y que va a ser una fusión de partes temporales. Ahora, noten ustedes que así como hay entidades que pueden cumplir las funciones que nosotros, o se adecúan a las intuiciones que nosotros tenemos ordinariamente acepta de objetos endurantes, vamos a tener innumerablemente más objetos que van a ser extremadamente heterogéneos, que van a, por decirlo así, cubrir lapsos temporales discontinuos entre sí, en regiones espaciales discontinuas entre sí, desconectadas entre sí. Entonces, así como tengo una fusión meteorológica que, de partes temporales que corresponde exactamente a lo que nosotros intuimos, a lo que nos parece que es el gato misifus, vamos a tener infinitos otros objetos que van a ser fusiones de partes temporales, que van a incluir partes temporales que nosotros atribuimos al gato misifus, pero que van a contener otras cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos suponer que tenemos al gato misifus y el perro perdón, no, perro fido, ¿ya? Supongamos que hay un perro, digamos, ¿no? El perro también tiene un curso temporal y nosotros asociamos una fusión de partes temporales con el perro fido. Bueno, podemos suponer que tenemos una entidad que es algo así como misifusido o fidisus o algo así, en donde ustedes por lo construyen así. Tengo una etapa temporal del gato misifus y la etapa temporal inmediatamente siguiente no es del gato misifus, es del perro fido. Y después la etapa temporal, la etapa temporal inmediatamente siguiente, que es parte de esta fusión, no es la que nosotros asociamos al perro fido, sino es que es del gato misifus. Y la siguiente es del perro fido. Y la siguiente es del gato misifus, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener un objeto, y es un objeto que es tan legítimo como el gato misifus o como el perro fido, pero que es un objeto que va a estar constituido, que tiene como partes etapas temporales, o partes temporales de misifus y etapas temporales del perro fido. O ustedes pueden tener, por ejemplo, una fusión meteorológica de partes temporales que esté constituido por, no sé, digamos, ¿no? Supongamos que tomamos la mitad de la vida del gato misifus, son todas las partes temporales del gato misifus hasta la mitad de su vida, y desde ahí en adelante tiene como partes temporales todas las partes temporales del perro fido. Bueno, no hay ningún problema con eso, ¿no? Y así como hago yo estas mezclas, podría ser infinitas otras, porque no hay ningún problema tampoco con que yo tenga, por ejemplo, como partes temporales, un objeto que está ocupando, no sé, 5 regiones espaciales desconectadas entre sí. Una que corresponde a la pirámide de Keops, otra que corresponde a Carlomagno, otra que corresponde a la galaxia de Sirio. Y eso es un objeto tan legítimo como el gato misifus y como el perro fido. Entonces, la cuestión es, como las fusiones meteorológicas son irrestrictas, bueno,
son irrestrictas, ¿verdad? No hay ningún tipo de limitación sobre qué cosas van a contar realmente como objetos aceptables en nuestra ontología y cuáles no. Es completamente indiscriminada. Todos valen, ¿verdad? Entonces, también para colocarlo, cosa que los defensores de ontología perdurantista además han destacado, diciendo que esto es una ventaja de la teoría, que no hace, por decirlo así, discriminaciones especiales entre las entidades, por las cuales prefiere unas respecto de otras, ¿no? Si ustedes toman el continuo espacio-temporal, o sea, el continuo de esta estructura continua que está constituida por las 3 dimensiones espaciales y además por la dimensión temporal, o sea, un continuo tetradimensional, cualquier corte que ustedes, o sea, cualquier selección que ustedes efectúen de una región del continuo espacio-temporal, no importa que sea discontinua, no importa que sea absolutamente, no sé, rara, en fin, estrambótica, da exactamente lo mismo. Esa región que ustedes seleccionen va a estar seleccionando automáticamente un único objeto. ¿Ya? O sea, esto lo han planteado algunos autores como un principio de plenitud, ¿de acuerdo? O sea que existen todos los objetos que correspondan a cualquier corte que se efectúe o cualquier selección que se efectúe de una subregión de el continuo, la región completa del continuo espacio-temporal. Claro, esto es, por decirlo así, por eso sé que aquí hay un problema, es un problema de abundancia, digamos, ¿no? Que hay muchísimas más entidades de las que uno intuitivamente estaría inclinado a postular. Y la idea es que solamente unas pocas de estas entidades tienen interés para nosotros. O sea, nosotros no tenemos nombre o no nos interesa designar toda esta multitud inmensa de cosas existentes, que desde el punto de vista ontológico tienen cada uno una existencia con exactamente el mismo derecho. Nosotros, sin embargo, nos interesan solamente algunas de estas entidades y no otras. ¿Por qué? Bueno, porque nos interesan nomás, digamos, ¿no? Una cuestión pragmática. Así, bueno, no sé, digamos, a lo mejor podríamos prestarle atención a otras cosas y podríamos querer nosotros formular e inventar un nombre, por ejemplo, para esta fusión merológica que toma partes temporales de misifuso y de fido, ¿ya? Y podemos llamarlo misifusido o algo así, o fidifus, como ustedes quieran llamarlo. Podríamos hacerlo, de hecho no lo hemos hecho, pero simplemente una cuestión de que no nos interesa eso. Podría interesar, ¿no? Eventualmente, si tuviésemos, no sé, digamos, tuviésemos cierto tipo de estados mentales distintos, pero no nos interesa nomás. Y otras sí nos interesan, y esas sí les colocamos nombre, o nos fijamos en ella, o atendemos a ella, pero no porque esas entidades sean más importantes que las otras, son todas igualmente importantes. Lo que sucede, o sea, desde el punto de vista puramente ontológico, algunas tienen un valor, por decirlo así, más relevante para nuestra, no sé, supervivencia, para que, no sé, consigamos nutrientes suficientes para sobrevivir, etc. Pero esos son factores pragmáticos. No tiene que ver con la realidad de las cosas, ¿no? Ahora, hay algunos filósofos que esto es una pequeña variación dentro del perdurantismo, ¿no? Que hacen una especie de maniobra ulterior a la idea de identificar los objetos perdurantes con fusiones fusiones merológicas de partes temporales. Esto lo hacen Sider y también Catherine Hawley, que, bueno, en fin, en la literatura ustedes van a ver que esa posición se suele denominar con el nombre de exdurantismo. Ahora, en fin, es simplemente una cualificación del perdurantismo, pero ustedes se van a encontrar que a veces aparece indicada con un nombre especial. Entonces, por decirlo así, lo que hacen ellos es que para adecuar la teoría más a nuestras intuiciones iniciales, identifican los objetos con fusiones merológicas de partes temporales, pero que cumplan la siguiente condición: que cada una de ellas sea una contrapartida
de la parte temporal que se encuentra inmediatamente antes o inmediatamente después. Es algo así como, mira, tú tienes una parte temporal del gato Misifus, por ejemplo, en un tiempo, ¿y cuál va a ser la parte temporal que va a ser, por decirlo así, un elemento de aquella fusión merológica que va a constituir realmente un objeto en nuestra ontología? Bueno, va a ser una parte temporal en el tiempo inmediatamente siguiente, como quiere que vayamos a entender eso finalmente, porque también hay una serie de cuestiones ahí, pero pensemos sin hacernos mayor cuestionamiento, en la parte temporal inmediatamente siguiente, que constituya una contrapartida de la primera parte temporal. Ahora, yo introduje aquí la expresión contrapartida. Esa expresión, en inglés counterpart, eh, y creo que algunos autores la han traducido de manera distinta, ¿no? Pero bueno, fue introducida en metafísica modal el año 68 por David Lewis. Y la idea es la siguiente: la contrapartida de un objeto, cuando estaba pensando esto David Lewis lo pensaba para mundos posibles, ¿no? Es un objeto que es numéricamente distinto del primero, pero que es suficientemente parecido a ese objeto. ¿De acuerdo? O sea, dos objetos son contrapartida entre sí cuando son suficientemente semejantes. Por supuesto, ese suficiente depende de ciertos factores que nos resulten relevantes o importantes o salientes para asociarlos uno respecto del otro. Entonces, por decirlo así, si yo parto con una etapa temporal, una parte temporal, gato misifus, que tiene ciertas características, ocupa una región del espacio, tiene una cierta propiedades físicas, lo que va a ser una parte temporal de la fusión merológica que nos interesa, va a ser la parte temporal, o sea, aquel objeto que existe en el tiempo inmediatamente siguiente, que sea una contrapartida del primero, lo cual significa que sea suficientemente parecido al primero. Entonces va a ser una parte temporal de gato misifus, un objeto que va a ocupar una región espacial, a lo mejor no va a ser exactamente la misma, pero va a ser muy cercana, que va a tener propiedades físicas también muy cercanas, ¿no? Ahora, si ustedes después, sumando partes temporales, van acumulando, por decirlo así, pequeñas variaciones, por supuesto van a producirse modificaciones en el gato misifus importantes cuando consideramos lapsos de tiempo suficientemente grandes. Pero esos lapsos temporales, o esos cambios temporales, están constituidos por sucesiones de etapas cuya transición es siempre una variación muy pequeña de una respecto a la otra. No sé si hayan entendido esto, porque en fin, esta ha sido una introducción muy rápida de qué es lo que son las contrapartidas y naturalmente no tengo cómo explicarles así como el contexto completo, pero no sé si se entiende, si no, háganme una pregunta. Ahora, una acotación que me interesaba hacer a propósito del perdurantismo es que, claro, si ustedes tienen en cuenta la posición de los filósofos que han defendido ontologías perdurantistas en este sentido, bueno, David Lewis, también lo hizo en su momento Quine, también lo hizo en su momento Goodman, pero los filósofos, por decirlo así, que han sido más relevantes y que han efectuado un impacto más grande son David Lewis, son Theodore Sider, son Catherine Holley, que además escribieron un libro el mismo año, el 2001, sacaron, exactamente el mismo año sacaron un libro, y además defendiendo, los dos defendiendo esta idea de contrapartidas temporales. Mark Heller, Harold Noonan, etc., ¿no? Todos ellos han dado argumentos para sostener que conviene que consideremos los objetos como fusiones merológicas de partes temporales y no como objetos endurantes. Pero claro, si ustedes consideran el tipo de motivación que se tuvo inicialmente para introducir la ontología de partes temporales, o sea, el tipo de motivación que existió en su momento en autores como Nelson Goodman o Quine, que, bueno, Quine no es que fuera un defensor muy conocido, pero tiene un paper de los años 50 en donde propone esta idea, ¿no? Claro, y originalmente, la idea de entender los objetos como fusiones merológicas de partes temporales tenía que ver con la pretensión de instituir a la merología como ontología fundamental. O sea, por decirlo así,
tenemos esta teoría, que yo aquí le expliqué sus rudimentos, ¿no? La mereología, una teoría en donde ustedes pueden especificar de manera precisa en qué consiste la relación de una parte con su todo, y luego vemos, bueno, de qué manera la mereología sirve para comprender la estructura ontológica de los objetos del mundo que habitamos, objetos en principio materiales, y cuál fue el problema que se encontraron de entrada, digamos, ¿no? Cuando uno quería aplicar la mereología para entender, o sea, digamos, un gato. Bueno, que el gato no mantiene constantes sus partes. O sea, si yo quiero concebir el gato como una fusión de las partes materiales que lo constituyen, el primer problema con que nos encontramos es que el gato aparentemente no puede ser identificado con una fusión merológica. Entonces tenemos un motivo de entrada para decir, mira, lo que quiere que sea un gato no es una fusión merológica de las partes que la componen, no es una fusión merológica de moléculas orgánicas, no es una fusión merológica de átomos, ni de quarks, ni ninguna de esas cuestiones. ¿Y por qué? Bueno, porque las cambia todo el tiempo, digamos, ¿no? O sea, el gato, por decirlo así, es una suerte de río, ¿de acuerdo? En el sentido aquiliano, ¿no? Que le llegan cosas y expele cosas, digamos, ¿no? Que si lo vemos en cámara rápida, es un río, digamos, que está permanentemente recibiendo cosas, las hace parte de sí y después expele otras cosas. Y eso vale para cualquier ser vivo. Entonces, la meteorología es una teoría muy precisa, elegante, pero que no sirve. Entonces, ¿cuál fue la maniobra de decir, ok, efectivamente, si pienso yo en el gato misifus no puedo identificarlo con una fusión de partes materiales que lo constituyan, porque claro, si hago yo, considero yo esas mismas partes materiales en, en instantes diferentes, vamos a encontrarnos con que, no sé, la molécula, por ejemplo, que el gato misifus ingirió, digamos, ¿no? En la mañana, cuando el gato misifus estaba respirando, por ejemplo, entró una molécula de O2 a sus pulmones, fue llevada por la sangre, se absorbió por un proceso metabólico, o sea, lo hizo parte de sí, la molécula de O2, después, en fin, el gato misifus en otro momento respira así, y expelió. Entonces, ya no es parte del gato misifus, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos las partes materiales, son distintas las partes materiales que vamos a estar seleccionando en distintos tiempos. Entonces, ¿cuál fue la idea? Insisto, esta fue una idea, no porque hubiera un argumento para decir que los objetos materiales son estos, sino que más bien la idea es, a ver, ¿cómo podemos ajustar los objetos materiales con merología? Y la manera de ajustarlo es pensando en que el gato no voy a identificarlo simplemente con una fusión merológica de partes materiales que lo constituyan, sino como una fusión merológica de fusiones merológicas. ¿De acuerdo? Si yo hago el corte en el gato misifus en un tiempo determinado, tiempo puntual determinado, bueno, en ese tiempo puntual está constituido exactamente por cierta colección de moléculas orgánicas, configuradas de cierta manera. Al instante siguiente ya no son esas, pero la idea entonces es que yo, por decirlo así, ese corte lo voy a identificar con una fusión merológica. Para el tiempo siguiente voy a buscar otra fusión merológica que van a ser esta constituida por las partes materiales que componen el gato misifus exactamente en ese tiempo. Y voy a sumar estas dos fusiones merológicas, ¿no? Ahora, ustedes como ya recordarán que la relación de ser parte de es transitiva, ¿no? La parte de una fusión merológica que es parte del gato misifus es parte del gato misifus, naturalmente. Entonces, no sé si esto funciona. Yo puedo identificar entonces al gato misifus pura y simplemente con una fusión merológica si yo identifico al gato misifus con una fusión merológica de partes temporales. ¿Bien? Entonces, insisto, la motivación inicial por la cual eso se produjo tenía que ver con cómo es que podría ser que la realidad completa pueda ser vista exclusivamente con los recursos de la merología. ¿Cómo es que podríamos nosotros pensar el mundo desde la perspectiva de la merología estándar como ontología fundamental? Y después los filósofos entonces comenzaron a
abusar el ingenio y en pensar en qué tipo de razones podríamos tener nosotros para defender la mereología entendida de esta manera. Bueno, entonces aquí llegamos a que esto simplemente voy a poder enunciárselos nomás, con cuáles han sido esas razones que han sido aducidas para postular una ontología perdurantista y razones después que han sido presentadas por filósofos que han defendido la ontología tradicional, o sea, la ontología, por decirlo así, que heredamos desde las categorías de Aristóteles, la ontología que es parte de nuestro sentido común, que está inscrito en nuestras gramáticas, en nuestras intuiciones básicas, y que vemos reflejada en estos autores. Bien, entonces, ¿qué razones son las que se han dado para postular que tienen que ser concebidos los objetos como fusiones merológicas de partes temporales? Bueno, voy a explicarles, bien, aquí tenemos 4 argumentos, pero bien, que son relativamente típicos. Voy a contarles brevemente 2 argumentos de estos, ¿no? Muy brevemente. Un problema muy típico es el problema de los llamados intrínsecos temporales, los temporary intrinsics. Este argumento, que en realidad ustedes ven es absolutamente básico, es un argumento que fue propuesto por David Lewis en el mismo libro donde propone la pluralidad de los mundos posibles, entendido de la forma en que lo hace. Las famosas páginas 202 a 204 del libro On the Plurality of Worlds, que por lo más aquí está, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento de Lewis? Dice, mira, suponte tú que tengo yo a Sócrates, que en el tiempo 1 está sentado, ¿ya? Sócrates en el tiempo 2 está parado, pero todo aquello que está sentado, o sea, toda entidad de la cual es verdad decir que está sentado, o que tiene la propiedad de estar sentado, no está parado. Y toda entidad que está parado o de pie no está sentado. Entonces, lo que tenemos es que Sócrates está parado y no está parado. Sócrates está sentado y no está sentado. Pero esto es contradictorio, señores. No puede ser que Sócrates esté parado y no esté parado. No puede ser que Sócrates esté sentado y no esté sentado. Bueno, así de básico es el tema. Entonces dice Luis, bueno, esto es contradictorio naturalmente. Tenemos que hacer algo para resolver la contradicción. No puede ser que, en fin, que haya contradicciones en el mundo y tenemos que, de alguna manera, acomodar esta cuestión de manera que resulte coherente. Entonces Luis dice, bueno, en principio, una forma de hacer esto es decir que cuando Sócrates está sentado, la propiedad de estar sentado no es simplemente una propiedad monádica de Sócrates. No es una propiedad intrínseca de Sócrates, sino que es realmente una relación de Sócrates con un tiempo. ¿De acuerdo? Luego así como, mira, ¿por qué razón esto no es contradictorio? Porque Sócrates está sentado en el tiempo T1 y está parado en el tiempo T2, que es posterior. Y eso no es contradictorio, porque estar sentado en el tiempo T1 es distinto de estar parado en el tiempo T2. Sería contradictorio si Sócrates estuviera sentado en el tiempo T1 y parado en el tiempo T1, pero no es así. ¿Bien? Segunda alternativa es que cuando decimos que Sócrates está parado y está sentado, en realidad lo que posee la propiedad de estar sentado y estar parado no es simplemente Sócrates, es una parte temporal de Sócrates. Sócrates en el tiempo T1, ¿verdad? La parte temporal que constituye a Sócrates en el tiempo T1 está sentado. Y otro objeto numéricamente distinto al anterior, Sócrates en el tiempo T2 está parado. ¿Sí? O sea, vean la maniobra de Luis. Es decir, vamos a hacer una cualificación temporal. Una posibilidad es que cualifiquemos temporalmente la propiedad que estamos nosotros atribuyendo a Sócrates. Y la segunda alternativa es que hayamos una cualificación temporal de Sócrates, el objeto al cual se hace la atribución. Entonces la idea sería, una parte temporal de Sócrates está sentada,
y otra parte temporal de Sócrates está parada. Y sería contradictorio si el mismo objeto, o sea, la misma parte temporal estuviese sentado y parado, pero no es así. Cuando digo que Sócrates está parado y está sentado es cuando yo digo, no sé, digamos, ¿no? La barra de metal es verde y es azul. Bueno, ¿eso es contradictorio? Bueno, sí, sería contradictorio si exactamente la misma región fuese azul y fuese verde. Pero lo que sucede es que una mitad de la barra es de color azul y la otra mitad es de color verde, ¿de acuerdo? Y eso no es contradictorio. Hay una parte que tiene una propiedad y otra parte que tiene otra propiedad. Bueno, esto es lo mismo. Sócrates está parado y está sentado. Eso sería contradictorio si fuera exactamente la misma entidad la que estuviese parada y sentada. Pero no es así. Una parte de Sócrates está parada, otra parte está sentada. Y eso no es contradictorio. ¿Bien? Bueno, entonces, argumento de Luis es decir, tenemos estas dos alternativas, podemos cualificar la propiedad o podemos cualificar el objeto y entenderlo como partes temporales. Pero, dice Luis, hay un problema si es que uno quiere suponer que estar sentado y estar parado son realmente relaciones a tiempos. Y es que, dice Luis, a mí me parece obvio que estas son propiedades intrínsecas, no son relaciones a nada. Ahora, si son relaciones, si son propiedades intrínsecas, o sea, propiedades que determinan a un objeto independientemente de otras cosas, no son relaciones de un objeto a un tiempo, entonces quiere decir que esa solución no funciona. Por tanto, ¿cómo podemos resolver la contradicción? La única posibilidad es pensar que hay partes temporales. Este argumento, como digo, se llama el argumento de los temporary intrinsics, y es un argumento célebre. No es probablemente el argumento más fuerte para defender esta posición, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la discusión anterior? Perdón que tenga que ir aquí como tan rápido en todo esto, pero en las discusiones filosóficas posteriores, lo que han contestado varios autores a Luis, este argumento del temporary intrinsics, o sea, este tipo de respuesta, por ejemplo, ustedes la encuentran en Mellor, el mismo Mellor del cual hemos hablado acerca de metafísica del tiempo. También Jonathan Love hace este tipo de observaciones. Es decir, mira, en realidad podemos cualificar temporalmente la propiedad atribuida, podemos cualificar temporalmente el sujeto de atribución, pero también podemos cualificar temporalmente la atribución de la propiedad al objeto. Es algo así como decir, en vez de decir que A, por ejemplo, en el tiempo T1 es F, o en vez de decir que A es F en T1, en donde estamos cualificando la propiedad, podemos decir, hacer una cualificación de la cópula o de la conexión entre el objeto y la propiedad. Podemos decir, A es en T1 F. Y eso es tan aceptable como las otras cosas. Bueno, en fin. O sea, la discusión vino por ese lado. Justo antes de morir, David Lewis tenía un artículo en que criticaba esa respuesta. En fin, no puedo entrar aquí al tema. Se llama Tensing de Coppola y Lewis murió del 2001, si no me acuerdo. Y salió, creo que el 2001-2002, o sea, se salió ya cuando él había muerto, o sea, esa respuesta. Pero no puedo entrar a la discusión sobre eso, pero en fin, pero hay una cierta dialéctica, una cierta manera de enfrentar este problema que, como ustedes pueden ver, tenga que ver con efectuar una cualificación temporal en la atribución de una propiedad a un objeto. Claro, lo que objeta Luis aquí es que, en fin, la relación entre una propiedad y el objeto que lo posee genera un montón de dificultades que han aparecido en filosofía. O sea, yo creo que se pueden enfrentar, digamos, ¿no? Ustedes saben que yo defiendo universales platónicos, digamos, ¿no? Entonces, he escrito unas cuantas cosas, no tenemos tiempo para explicarlo. Bien, déjenme contarles otro tema, que son los famosos problemas de composición material, de los cuales ya les introduje yo algo la lección pasada. Entonces, la idea de los perdurantistas, en general, sobre esto, es que los problemas de composición material pueden ser satisfactoriamente contestados cuando uno supone que los objetos son funciones de partes temporales. Ahora, cuando esto de que pueden ser suficientemente contestados, ¿qué quiere decir? Que, a ver, no tenemos por qué suponer
que en cada tiempo tengamos más de un objeto cohabitando o coocupando exactamente la misma región del espacio. Esa es la idea central, ¿no? Por supuesto, cuando uno tiene una parte temporal, esa parte temporal después puede ser parte de infinitas sumas merológicas que incluyen otras partes temporales, etc., ¿no? Pero claro, cuando uno hace una selección de una región del espacio en un instante de tiempo, lo que uno selecciona es exactamente un objeto. ¿Por oposición a qué? Por oposición a las ontologías en donde ustedes tienen composición material, ¿no? Entonces, recordarán ustedes que los casos típicos de este problema de composición material, es decir, bueno, supongamos que tengo un pedazo de bronce en un tiempo ulterior ese pedazo de bronce llega a constituir una estatua, y en un tiempo posterior a este, en un tiempo, digamos, T3, se funde la estatua y sigue existiendo el pedazo de bronce. Entonces, el pedazo de bronce, por decirlo así, en el tiempo T1 es idéntico al pedazo de bronce en el tiempo T2, en que está constituyendo la estatua, y es idéntico al pedazo de bronce en el tiempo T3, en que ya no constituye la estatua. En el tiempo T2, en que tenemos la estatua, no podemos identificar la estatua con el pedazo de bronce, porque si fuese así, por transitividad de la identidad, la estatua existiría en los tiempos en que no existe, ¿verdad? Por tanto, tiene que ser diferente numéricamente la estatua del pedazo de bronce que lo constituye, ¿no? Una cuestión semejante surge si es que uno piensa esto en términos modales. O sea, el pedazo de bronce, supongamos que no hay contraste temporal, el pedazo de bronce de hecho constituye la estatua, pero podría no haberla constituido. Entonces la idea es que tengo un mundo posible en que existe el pedazo de bronce, no existe la estatua. Tengo otro mundo posible donde existe el mismo pedazo de bronce y existe la estatua. Bueno, si yo identificase la estatua con el pedazo de bronce, la estatua de bronce existiría en mundos posibles donde claramente no existe, porque solamente existe el pedazo de bronce, etc. Hay otras cualificaciones más de estos problemas que tampoco puedo yo entrar a explicárselos ahora, pero por ejemplo, el famoso ejemplo del barco de Teseo, que alguien hizo un ensayo además sobre eso, ¿no? O sea, el barco de Teseo, que es un barco al cual le van sacando planchas, colocando, es una instancia de este problema. Es también un caso en donde se presenta esta cuestión, en donde tenemos el problema de cómo es que un objeto material está constituido de un pedazo de materia con el cual, sin embargo, no puede ser identificado, o no pareciese que puede ser identificado. Entonces, los defensores desde el punto de vista perdurantista, lo que han sostenido sobre estas cuestiones, es que si es que a uno le parece, y esta premisa es fundamental, inaceptable que exista, por decirlo así, la cohabitación, o sea, el hecho de que más de un objeto esté ocupando exactamente la misma región del espacio, que tenga exactamente las mismas propiedades físicas en esa región del espacio, entonces debería uno rechazar la idea de que los objetos enduren en el tiempo y sostener, en cambio, de que los objetos están constituidos por partes temporales, ¿no? Bueno, en fin, es bien lamentable tener que contar estas cosas tan rápidamente aquí, pero no es la única solución a estos temas. O sea, ustedes pueden encontrar que en la discusión contemporánea se han propuesto una serie de alternativas que son endurantistas y en donde no hay composición material. Ahora, todas ellas implican adoptar cierto tipo de opciones teóricas que traen consigo costos teóricos grandes, ¿ya? Pero digo, si es que uno de entrada no le parece, como digo, le parece completamente inaceptable que haya objetos constituidos por otro, que como digo, es una intuición, yo no la comparto, o sea, no sé ustedes, a mí me da exactamente lo mismo, digamos, yo no tengo ningún problema con eso, pero en fin, eh, si hay gente a la cual eso le parezca completamente inaceptable, hay soluciones alternativas que han sido propuestas. Por ejemplo, ¿no? Una solución que fue propuesta por Roderick Chisholm, un metafísico muy importante, estoy buscando su librito, aquí lo tengo, aquí está,
Este es un libro de los años 70. Chisholm es un filósofo que cuando poca gente hacía metafísica, él la hacía, digamos, ¿no? Con mucha seriedad y con mucho entusiasmo. Entonces fue un autor así como muy pionero en los años 60. Bueno, Chisholm lo que sostiene es que debemos identificar, cuando se trata de un objeto material, los objetos materiales tienen que ser identificados estrictamente con fusiones merológicas de partes materiales, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, me fijo en el planeta Tierra, no. Bueno, el planeta Tierra, como casi cualquier cuerpo celeste, está constituido con distintos pedazos de materia en distintos tiempos. Bueno, eso en fin, no podría ser entonces una fusión biológica. Entonces le dice Chiloma a decirme, mira, que realmente nosotros tenemos la ilusión de que existe algo así como un planeta Tierra. Realmente, efectivamente, no hay un planeta Tierra. Lo que tenemos son, por decirlo así, una fusión merológica y que en algunos momentos esa fusión merológica tiene partes que están, por decirlo así, más cohesionadas entre sí o menos cohesionadas entre sí. Punto. Nosotros podemos identificar el planeta Tierra con una entidad derivativa que lo podemos llamar una secuencia, yo no me acuerdo exactamente el término que ocupa Chisholm, de fusiones merológicas, pero que estrictamente es una entidad, por decirlo así, derivativa, de segundo orden, que está fundada en los objetos materiales propiamente tales, que son simplemente fusiones merológicas de partes materiales, ¿no? Otra solución, defendida por Peter Van Inwagen, por Trenton Mavericks, pero aquí el autor más importante es Peter Van Inwagen, con un libro del año 90, muy célebre, que se llama Material Things, de que estoy mostrándole el libro. Déjenme mostrarles el... ¿Dónde tengo el libro de...? Aquí está. ¿Ya? Material Things, del año 90. Entonces, la posición de Peter Van Inwagen es una posición nihilista, ¿ya? Por favor, no la asocien con Nietzsche esto, porque no, nihilista ¿en qué sentido? En que no hay objetos compuestos. Entonces, lo que dice Peter Van Inwagen es decir, mira, chuta, es difícil saber con qué tipo de cosas vamos a identificar el planeta Tierra. Respuesta de Van Inwagen es decir, no existe el planeta Tierra. ¿Ya? Lo que existen son objetos simples, o sea, objetos que literalmente no tienen partes. Van Inwagen rechaza el principio de sumas merológicas y estrictas, o sea, esta idea de que si tenemos dos objetos o tres objetos, automáticamente tenemos un tercer objeto que es la suma de esos dos. Y considera una por una todo tipo de alternativas de qué es lo que podría hacer que distintos objetos llegasen a componer un tercero, ¿no? Ninguno de esos criterios resulta muy aceptable. O sea, si ustedes piensan un poco qué cosa podría ser, no puede ser que estén pegados, que sean cercanos, que, en fin, porque, en fin, todas estas cosas pueden ser trivializadas y son bastante vagas. Entonces, la respuesta de Van Inwagen es decir, mira, hay objetos que son simples, ¿no? Todavía no sabemos cuáles son. La ciencia eventualmente nos dirá en algún momento cuáles son los objetos materiales simples que existan. Y eso es lo que hay. Esos objetos simples, lo que quiera que sean, si son quarks, si son superpuertas, en fin, eso es un problema empírico abierto que tendrá que resolver la ciencia natural. Esos objetos simples se configuran en algunos momentos y van a tener cierta organización que es como si fuesen una mesa, por ejemplo. Claro, pero no hay una mesa. Lo que tenemos son objetos simples organizados a modo de mesa. La expresión de Van Inwagen es una expresión adverbial, algo así como organizados table-wise, ¿ya? Que sería una especie como de adverbio de modo que relaciona a la mesa, sería algo así como organizados mésicamente, si fuésemos a inventar una palabra así, ¿no? Eso sería table-wise. ¿Y qué es lo que es una silla? No hay ningún objeto, no hay nada que sea una silla. Hay un montón de objetos simples, una pluralidad de objetos simples, de átomos, en el sentido propio de la palabra, que se organizan en algún tiempo chair-wise, a modo de silla, ¿ya? Pero estrictamente no hay mesas, no hay sillas, no hay planetas, ¿ya? No hay galaxias, no hay montañas. Por supuesto, el vulgo, que no está suficientemente entrenado a estos problemas metafísicos, no se da cuenta de eso. Pero bueno, mala pata, digamos, ¿no? La ontología folclórica, bueno, en fin,
es folclore, digamos, ¿no? Y no hay que tomárselo en serio, ¿no? Lo que dice Fanning Wagen sobre eso es que, bueno, un filósofo que no quiera tratar tan mal a la gente del vulgo que no sabe metafísica, es que uno debe reinterpretar lo que ellos están diciendo. O sea, cuando él dice, pásame la, no sé, acércame la silla, si uno interpreta lo que él está diciendo de un punto de vista estricto, es una falsedad que no tiene ningún sentido, digamos, porque no hay silla, pero podemos reinterpretar lo que está diciendo de una manera en donde sí tenga ciertas condiciones de verdad. Es algo así como, acércame esa pluralidad de átomos numerológicos configurados a modo de silla. Y uno entonces tiene que reinterpretar todo lo que dice cualquier persona en donde hable de un objeto, por decirlo así, macroscópico, que son todas cosas estrictamente falsas. Entonces, en esta alternativa, que ustedes pueden ver, bueno, también hay ondulación, pero no tenemos los objetos ordinarios y no tenemos composición material, porque en cada instante de tiempo lo que tenemos son simplemente objetos simples. Nunca esos objetos llegan a constituir otro objeto. Bueno, sí es verdad, Fanning Wagen sí tiene una excepción para esto que son los seres vivientes, pero ese es un punto aparte. Sí, bueno, en fin, no quiero hacer... estamos ya casi en la hora, así que no tiene mucho sentido explicarles, pero por lo menos quería darles como una muestra, así, un panorama general de las discusiones acerca de la composición material y los temas de persistencia en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a quedar en este punto y les recuerdo que cuando se trata del ensayo, las personas que quieran, aunque estén eximidas de examen y quieran subir su nota final, pueden hacerlo con completa libertad. Y eso sería todo. Quedamos aquí. Así que, bueno, muchas gracias por luego, todo, profesor. Profesor, yo tenía una que nos veamos. ¿Sí? tenía una Ahora, duda. espera un poquitito que... Es que